Se denomina señalización celular al conjunto de rutas moleculares que se desencadenan en una célula a partir de una molécula que trae una instrucción y a través de cascadas de moléculas que actúan secuencialmente como intermediarios de esta indicación y que finalmente activarán moléculas blanco que ejecutarán una función celular. Con frecuencia, aunque no exclusivamente, la mayoría de moléculas involucradas son proteínas. La imagen representa una cascada de señales iniciada por un factor de crecimiento proteico que se une a su receptor proteico específico de la membrana plasmática celular y a través de su dominio citosólico activa una secuencia de proteínas, las cuales eliminarán la represión del gen de la enzima telomerasa para que se transcriba y luego se traduzca la información y así se sintetice telomerasa para posibilitar la replicación de cromosomas y así la proliferación celular. El tema de hoy corresponde a la unidad 3 sobre mecanismos de regulación celular. Se ha dejado para el final del desarrollo de los temas porque todos los procesos celulares son regulados a través de señales, tanto extracelulares como intracelulares. Puede analizarse el tipo de señalización evaluando la naturaleza química de la misma. En general, los tipos de moléculas involucrados son muy diversos, tanto hidrofílicas como hidrofóbicas, en los tres dominios de la vida. Sin embargo, entre organismos unicelulares, procariontes y eucariontes, el tamaño de la molécula suele ser menor, mientras que entre eucariontes pluricelulares, una parte importante de la comunicación es a través de proteínas de gran tamaño, tanto solubles como de membrana. Además de otros tipos moleculares muy diversos, incluyendo aminoácidos, péptidos, proteínas, nucleótidos, pequeños ARNs, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos, gases como el óxido nítrico y como el monóxido de carbono. A su vez, las moléculas de señal pueden clasificarse en solubles o libres en solución y en unidas a membrana. Por ello, la figura muestra tanto moléculas de señal almacenadas en vesículas citoplasmáticas secretorias, que pueden ser liberadas constantemente al exterior celular, es decir, por secreción constitutiva, o liberadas a partir de una señal extracelular o intracelular por secreción regulada. Además, se muestran moléculas señal solubles, también se muestran proteínas de membrana actuando como señales a ser reconocidas por otra célula a través de un receptor proteico de membrana. Esta diapositiva presenta una comunicación intercelular mediada por dos señales solubles, el neurotransmisor acetilcolina y un gas, el óxido nítrico. La comunicación sucede en los vasos sanguíneos entre las células endoteliales que están en contacto con la sangre y las células musculares que están separadas de estas por tejido conectivo. El aumento de la presión arterial estimula la liberación de acetilcolina por el sistema nervioso autónomo parasimpático. La acetilcolina actúa sobre su receptor de membrana de las células endoteliales, lo cual provoca la síntesis de óxido nítrico a partir del aminoácido arginina. El óxido nítrico difunde por las membranas plasmáticas y pasa a las células musculares del vaso sanguíneo, en la cual activa la producción de GMP cíclico, el cual inducirá un secuestro de calcio citosólico y la relajación del citoesqueleto contráctil y así la relajación de la capa muscular de los vasos sanguíneos, para disminuir la presión circulatoria. Además de receptores de membrana, citoplasmáticos y nucleares, existen uniones intercelulares comunicantes denominadas nexo o gap o en hendidura, a través de las cuales circulan pequeñas moléculas. Representan un sistema de comunicación importante a nivel del sistema nervioso. 6 proteínas conexina forman hemicanales en cada célula que asocian las membranas y citoplasma de células vecinas, formando un canal de proteínas homo o heteroméricas. En la imagen de microscopía óptica confocal se muestra el ejemplo de la detección de conexina 43 de las uniones nexo de astrocitos en cultivo. Los astrocitos son las células gliales que dan sostén nutritivo y defensivo a las neuronas. A su vez, se muestra un esquema con uniones nexo, homo y heteroméricas
en las cuales 6 proteínas intrínsecas del mismo o diferente tipo forman cada hemicanal. Entre las comunicaciones intercelulares también pueden darse por señales de contacto, involucrando proteínas transmembrana del mismo o diferente tipo. A la izquierda se muestran varias cascadas de señal activadas por el contacto de múltiples receptores integrales de membrana denominados E-caderina. Un dímero en cis de E-caderina, unido a calcio, contacta en trans con otro dímero en cis de una célula vecina. Este contacto activa la difusión lateral de más dímeros cis de E-caderina hasta formar grandes clústeres o agrupamientos en cis y trans en forma de cremallera, que a su vez se asocian al citoesqueleto de actina formando uniones adherentes comunicantes. Simultáneamente se activan fosfolípidos de la membrana que liberan segundos mensajeros capaces de activar e inhibir procesos antagónicos. De esta manera, estas proteínas promueven la polarización celular y con ello la diferenciación, mientras que inhiben la proliferación celular. Además del análisis de la señalización celular por la naturaleza química de la señal, puede analizarse la distancia a la que actúa la señal y también combinar el sitio de acción con la naturaleza química y funcional de la señal. De esta manera, si la acción se realiza a distancia del sitio de secreción y si la señal circula por el circuito sanguíneo cerrado, la señalización se denomina endocrina y la señal hormona. Si la comunicación se realiza más cercanamente y por la difusión de la señal en el medio acuoso del material o matriz intercelular, la señalización se denomina parácrina si las células involucradas son de distinto tipo, yuxtácrina si son del mismo tipo y autócrina cuando la señal actúa sobre la misma célula que la secretó. En estos casos, las señales suelen ser pequeños péptidos y proteínas semejantes a hormonas, pero también gases, aminoácidos, ácidos grasos, otros. Finalmente tenemos la comunicación nerviosa, en la cual las superficies celulares están muy cercanas, pero no necesariamente en contacto y generalmente separadas por la hendidura sináptica. La señal se denomina neurotransmisor y suele ser una molécula pequeña derivada de aminoácidos o de pequeños péptidos. En conjunto, la comunicación endocrina y la comunicación nerviosa regulan las funciones de los órganos y sistemas de órganos del organismo completo. La regulación hormonal se realiza volcando hormonas a la circulación sanguínea que se unirán a receptores específicos a su paso y que darán respuestas que durarán horas o días. En contraste, la comunicación nerviosa es muy rápida, precisa y por un tiempo breve. La señalización yuxtácrina y autócrina permiten coordinar decisiones celulares idénticas que cobran mucha importancia durante el desarrollo, para reforzar las decisiones de poblaciones celulares que induzcan la diferenciación celular y formar así nuevos tejidos y órganos de organismos pluricelulares como los animales y las plantas. Esta diapositiva refuerza las diferencias entre la señalización endocrina y nerviosa. Como dijimos, diferentes células endocrinas liberan simultáneamente hormonas a la circulación sanguínea. Al pasar por los diferentes órganos y tejidos, se unirán a sus receptores específicos para regular diferentes procesos celulares. En contraste, aunque forman redes neuronales, observe que los neurotransmisores producidos por las neuronas A, B y C actuarán empleando contactos especializados sobre células específicas. Otro concepto importante es que cada célula, gracias a su expresión génica diferencial, está programada para responder a una combinación específica de moléculas señal, las cuales determinarán que la célula se diferencie o prolifere o active su muerte. Por ello, diferentes tipos celulares requieren diferentes conjuntos de señales, que a su vez determinan que quedan restringidas a diferentes ambientes en el cuerpo. De este comportamiento, a su vez, se desprende que un organismo pluricelular puede controlar el comportamiento de sus células usando una diversidad limitada de moléculas señal para trabajar en millones de combinaciones. Otro concepto interesante
radica en el hecho de que células diferentes puedan responder en forma distinta e incluso antagónica a la misma señal química. Esto se logra ya sea porque los receptores son diferentes o sus maquinarias intracelulares, que integran e interpretan la información recibida, lo son. La figura y esquema representan tres tipos de células diferentes que responden distinto al neurotransmisor acetilcolina. Mientras que la acetilcolina produce contracción de células musculares esqueléticas, produce la relajación de las células musculares cardíacas y la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco por las células parietales del estómago. Además de la influencia del tipo de señal y de receptor o su maquinaria intracelular, también influye en la comunicación la vida media de la señal, esto es la concentración de señal activa que llega a las células. Esta concentración dependerá de la tasa de síntesis de la señal y de la tasa de recambio del sistema receptor. En el esquema de la izquierda se muestra cómo es afectada la vida media de la señal cuando la tasa de síntesis cae o aumenta muy rápidamente. En la figura de la derecha se muestra cómo la endocitosis mediada por receptor puede modificar la recepción de señales transitoriamente sin afectar la tasa de síntesis del receptor de membrana E-caderina que forma las uniones adherentes. La polaridad y solubilidad del medio acuoso de la señal condiciona el tipo y ubicación celular del receptor. En la figura superior se muestra a la izquierda que una señal hidrofílica no ingresará a la célula, sino que será reconocida por un receptor integral de membrana plasmática y desencadenará una cascada de señales intracelular para generar una respuesta. A la derecha se muestra que una señal hidrofóbica y pequeña pasará a la membrana plasmática y será reconocida por un receptor intracelular que puede ser citoplasmático o nuclear. En las figuras inferiores se muestran ejemplos de cada tipo de señales y receptor. A la izquierda, la neurohormona adrenalina actúa como señal primaria que es reconocida por su receptor específico beta-adrenérgico. La unión provoca la activación del receptor que actúa acoplado a la activación de la proteína G, la cual libera su subunidad catalítica al unirse al GTP, que actuará sobre la adenilato ciclasa de membrana plasmática para generar el segundo mensajero AMP cíclico. Este se unirá y activará la proteína quinasa A, la cual fosforilará diferentes proteínas efectoras para dar una o más respuestas celulares. En la imagen de la derecha se muestran tres mecanismos posibles de ingreso de una molécula señal esteroidea. Mientras que algunas son recibidas por un receptor citosólico, formando un complejo hormona-receptor que luego ingresa al núcleo, otras directamente son reconocidas por receptores nucleares y otras pueden ser endocitadas con un receptor de membrana que facilita el ingreso. En todos los casos, el esteroide unido a un receptor modificará la expresión génica. Las hormonas esteroideas y tiroideas, los retinoides y las vitaminas A y D son moléculas hidrofóbicas y cíclicas que, si bien difieren en su estructura y función, actúan por mecanismos similares. Al ser pequeñas e hidrofóbicas, muchas de ellas pueden difundir directamente por la membrana plasmática y se unen a receptores proteicos intracelulares que regulan la transcripción de genes específicos. Generalmente actúan a nivel génico como homodímeros o heterodímeros. Otra de las diferencias entre las señales se evidencia en que las moléculas solubles en agua suelen mediar respuestas de corta duración, mientras que las insolubles respuestas de largo plazo. Los receptores intracelulares de estas moléculas hidrofóbicas se agrupan en una superfamilia de receptores intracelulares que poseen una estructura básica común, en la cual pueden reconocerse un dominio de unión al ADN, un dominio activador de la transcripción y un dominio de unión al ligando hormonal o vitamínico y a un inhibidor o represor. Con frecuencia, los genes se encuentran reprimidos por la unión de un receptor intracelular sin ligando. Al ingresar el ligando señala a la célula, este se une a su dominio en el receptor, unido al gen de interés, que se encuentra reprimido por un represor. Se produce un cambio conformacional en el receptor
que libera el represor y activa la transcripción del gen de interés. Analicemos otros detalles del mecanismo general de acción de estas señales hidrofóbicas. Todos los receptores de estas señales se unen a secuencias específicas del ADN, mientras que algunos, como los de unión al cortisol, se localizan principalmente en el citoplasma y solo se unen al ADN luego de unirse al ligando. Otros, como los receptores de retinoides, se localizan principalmente en el núcleo y se unen al ADN aún en ausencia de ligando. En todos los casos, la unión del ligando señal altera la conformación del receptor para activar u ocasionalmente inhibir la transcripción génica. Adicionalmente, con frecuencia la respuesta involucra una respuesta primaria y otra secundaria. En la respuesta primaria, los receptores nucleares unidos al ligando activan específicamente, directamente y en corto tiempo, de 30 minutos a 24 horas, un grupo reducido de genes. Los productos de esta respuesta primaria luego inactivarán los genes de la respuesta primaria y activarán los genes de la respuesta secundaria más tardía, llegando a tardar días para dar una respuesta. Analizaremos ahora receptores de superficie celular que reconocen específicamente moléculas de señalización hidrofílicas. Pueden reconocerse tres grandes familias de proteínas receptoras de superficie celular, que reconocen mayormente moléculas hidrosolubles, tales como neurotransmisores, hormonas proteicas y factores de crecimiento, y algunas liposolubles. Una de las familias de receptores se asocia a canales, o bien son canales iónicos regulados por transmisor. Se trata de proteínas transmembranas de paso múltiple y actúan rápidamente y son características de células excitables eléctricamente como las neuronas y las células musculares. Otra de las familias son receptores acoplados a proteína G, que al unirse al ligando regulan la actividad de una enzima de membrana plasmática o de un canal iónico como el de calcio, pero a través de activar la subunidad catalítica de la proteína G asociada a membrana plasmática. Son proteínas transmembranas de 7 pasos por membrana. La tercera familia involucra receptores con actividad enzimática, por lo que la unión del ligando a su dominio extracelular activa su dominio catalítico citosólico. Son proteínas transmembranas de paso múltiple, heterogéneas, aunque la mayoría tienen actividad quinasa, por lo que fosforilan proteínas blanco. Más allá de las diferencias específicas de cada sistema receptor, las tres familias de receptores de superficie celular, al activarse por la unión del ligando, disparan la fosforilación de una red de proteínas intracelulares efectoras sin que deba ingresar la señal extracelular. Entre el receptor y las proteínas blanco existen las denominadas proteínas de relevo, que pueden ser quinasas o bien proteínas que unen GTP. En ambos casos, la proteína gana una o más grupos fosfato en el estado activado y los pierde al decaer la señal. Las quinasas pueden ser serina o treonina o también tirosina quinasas y ocasionalmente la enzima puede tener ambas funciones. Para tener una imagen más completa de la ruta de señales, analicemos la activación de un receptor tirosina quinasa de superficie de una célula epitelial. La proteína señal, factor de crecimiento epidérmico, en la cercanía de la membrana plasmática de una célula animal, induce la dimerización de un receptor tirosina quinasa específico para la señal y se une a él. Esto dispara la autofosforilación del receptor en su dominio citosólico. En función del número y posición del residuo fosforilados, se convoca proteínas específicas y mediadoras de diferentes respuestas celulares, lo cual ha sido representado con diferentes colores. Una combinación específica de residuos fosforilados atrae y une a la proteína adaptadora GRB2, la cual une y activa la proteína RAS-GEF, intercambiadora de GDP por GTP, para que active la proteína de membrana RAS al incorporar GTP. Esta proteína RAS activa, a su vez, activará la proteína RAF, que pertenece a las MAP quinasas, para que corriente abajo active las proteínas MEC y las MEC activarán la ERK. La quinasa ERK
actuará a nivel citosólico, provocando la fosforilación de diversas proteínas, modificando su actividad y adicionalmente ingresará al núcleo para fosforilar proteínas reguladoras de transcripción, tales como las que reprimen el gen de ciclina D, con lo cual estimularán el pasaje celular de fase G1 a S y la replicación del ADN para la posterior división celular. Otro detalle mecanístico sobre los receptores de superficie celular queda representado en esta figura. Observe que frecuentemente se produce una integración de cascadas de señales que controlan el funcionamiento celular. Así, dos ligandos diferentes se unen a sus receptores específicos de superficie celular y pueden activar una proteína por fosforilaciones independientes en residuos específicos de su estructura terciaria, o bien pueden fosforilar subunidades proteicas distintas o proteínas diferentes que para actuar se ensamblan formando proteínas cuaternarias o bien complejos proteicos. Por su parte, los receptores de superficie celular acoplados a proteína G presentan en su estructura un dominio de unión a ligandos grandes y otro para ligandos pequeños. También tiene un dominio transmembrana configurado por 7 pasos y un dominio citosólico con 2 motivos de unión para la proteína G y 4 motivos o sitios de fosforilación. En la región izquierda del esquema, cuando la señal se une a este receptor, activa su dominio de unión a proteína G, se desplaza y la une. La proteína G libera su subunidad catalítica alfa que actuará sobre la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico, el cual se unirá a proteínas diana generando respuestas. En la región derecha del esquema, el segundo mensajero es el calcio liberado del retículo endoplásmico liso, gracias al mecanismo que veremos en la siguiente diapositiva. Al igual que el AMP cíclico, el calcio actúa alostéricamente sobre proteínas, alterando su conformación y actividad. El otro camino posible, luego de la activación de la proteína G, es el que conduce a que la subunidad alfa catalítica liberada de la proteína G active la enzima fosfolipasa C-beta, la cual desdoblará el fosfolípido inositol 1,4,5-trifosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato. Luego, el inositol trifosfato activará la apertura de canales de calcio del retículo endoplásmico liso. El calcio liberado y el diacilglicerol se unirán y activarán la proteína quinasa C de la membrana plasmática y promoverán por diversas fosforilaciones el crecimiento y diferenciación celular. En esta diapositiva se muestra la estructura básica de la enzima adenilato ciclasa de vertebrados, la cual posee 2 dominios transmembrana de 6 pasos cada uno y 2 dominios citosólicos catalíticos alternados. A la derecha se muestra la reacción de síntesis del AMP cíclico por la adenilato ciclasa. La reacción resulta irreversible por la acción de la enzima pirofosfatasa que desdobla el pirofosfato a 2 fosfatos inorgánicos. La acción del AMP cíclico finaliza gracias a la acción de la fosfodiesterasa del AMP cíclico que rompe el enlace ciclante. En la tabla se presentan respuestas celulares promovidas por el AMP cíclico como segundo mensajero de diversas hormonas que regulan la fisiología animal. La proteína G pertenece a la familia de proteínas triméricas. El modelo de funcionamiento actual postula que cuando el ligando se une al receptor, modifica su conformación permitiendo la unión de la proteína G trimérica que tiene unida una molécula de GDP. Y en ese momento la subunidad alfa cambia su GDP por GTP y se disocia del trímero para asociarse a la adenilato ciclasa y activar su función GTpasa, necesaria para volver a su inactivación. Mientras el ligando señal permanezca unido al receptor, la cascada de activación continúa amplificando el mecanismo, aun después de que el ligando señal se haya disociado del receptor. La subunidad catalítica alfa de proteína G puede seguir actuando por muchos segundos, amplificando la respuesta aún más. En la figura se presenta en forma resumida la cascada de señal desencadenada por la neurohormona adrenalina, al unirse a su receptor beta-adrenérgico acoplado a proteína G en una célula muscular. La generación de AMP cíclico activará la proteína quinasa A,
la cual regulará por fosforilación diferentes enzimas que conducirán al aumento de glucosa para producir ATP. Por ello, pKa activará la glucogenólisis, la neoglucogénesis, la lipólisis y beta-oxidación de ácidos grasos para disponer de sustratos energéticos. De suceder un ayuno prolongado, inducirá proteólisis muscular para emplear aminoácidos como fuente de energía. La adrenalina se considera una señal de alarma que prepara al animal para la huida, la lucha, situaciones de gran actividad celular. Esta figura pretende resaltar las numerosas rutas de señales y la compleja red de integración de las mismas para generar efectos opuestos a la adrenalina, por acción de la hormona insulina. Esta hormona actúa sobre un receptor de superficie tirosina quinasa que activará quinasas corriente abajo e inducirá diversas fosforilaciones que conducen a aumentar la absorción de glucosa, a glucogenogénesis, gluconeogénesis, síntesis proteica, crecimiento celular y mitogénesis.